Hola, estoy muy contento de poder hablar con ustedes este día. Los amo mucho y no puedo esperar para estar cara a cara con ustedes nuevamente. Y espero que podamos hacerlo muy pronto. Hoy quiero hablarles sobre la predicación relevante. Estamos hablando de cómo conectar los mensajes que Dios ha puesto en su corazón con la audiencia que Dios le ha confiado. Creo que cada vez que alguien se sienta a escucharnos, tenemos esta increíble oportunidad de conectarnos con ellos. Es nuestro desafío y también es nuestro privilegio poder compartir la palabra de Dios de tal manera que sea relevante y que la gente pueda entenderla y así pueda aprender la verdad bíblica, que puedan inspirarse, pero esto es lo más importante, que puedan aplicarla. Tiene que haber una aplicación muy relevante para que puedan volver a casa y vivir esta palabra en su vida todos los días. Cuando era un joven predicador, luché por encontrar mi voz. Hice todo lo posible por predicar como cualquier otro predicador que haya escuchado predicar. Pero al hacerlo tenía esta terrible sensación de que no era yo. Sentía que estaba imitando a otras personas en lugar de usar la voz que Dios me había dado. Eh, por ejemplo, mi papá es un gran predicador y ha sido mi pastor durante mucho tiempo. Y aunque soy pastor de mi propia iglesia, todavía, todavía veo a mi papá como mi pastor. Así que durante mucho tiempo, cuando era un joven ministro, cuando recién comencé a predicar, me di cuenta de que estaba predicando como mi papá, o predicaba como el evangelista que escuchaba en la televisión, o los evangelistas que vinieron e hicieron un avivamiento en nuestra iglesia. Simplemente comencé a llevarme a casa su estilo y comencé a usar su voz en lugar de lo que Dios me había dado a mí. Recuerdo que en una ocasión estaba predicando con todo mi corazón, sentía la unción. Y recuerdo que un pastor se me acercó y me dijo, solo sácalo. Cuando predicas, simplemente saca todo lo que tienes, todo lo que tienes que decir. En ese momento me di cuenta de que estaba tratando de predicar como todos los demás en lugar de usar la voz única y el estilo único que Dios me había dado. Una de las cosas que me encanta hacer cuando hablo, es algo que me encanta realmente, es contar historias. Soy un cuento historias y hoy quiero hablarles sobre cómo comunicarse con una historia. Recuerdo una vez, cuando estaba predicando y compartiendo historias o experiencias, vino este pastor en particular que me escuchó predicar diciendo, deja de contar todas esas historias y solo predica la palabra. Pensé en esa oración por un minuto. Deja de contar todas esas historias y solo predica la palabra. ¿Saben qué? En ese momento decidí que no quería predicar como cualquier otra persona. Quería que mi ejemplo como orador, como predicador, comunicador de la palabra de Dios, fuera el mejor comunicador que jamás haya existido en el planeta. Y ese ejemplo era Jesús. Solo piensen cuántas veces le hicieron preguntas a Jesús en la palabra de Dios. Él podría haberle dado datos, podría haberles dado una gran verdad, pero en cambio respondió con una historia, respondió con parábolas. Entonces, cuando alguien te mira y te dice, deja de compartir todas esas historias, solo predica la verdad cuando predicas la palabra de Dios, yo respondería, ¿acaso no es eso lo que estamos haciendo? Porque muchas veces estamos hablando de las parábolas e historias que Jesús usó y de una forma tan creativa de abrir el corazón y el entendimiento que alguien puede dejar entrar la verdad bíblica en su corazón para que luego puedan vivir y eso y aplicarlo. Así que ese es el ejemplo que usó Jesús. ¿Por qué no usaríamos ese mismo ejemplo o fórmula para compartir una historia? Para luego compartir una verdad bíblica y luego darle a alguien una forma sencilla de aplicarla para luego vivir una vida así de Jesús. ¿Alguna vez se ha parado a pensar por qué amamos las historias? ¿Por qué las historias son tan poderosas? Creo que son poderosas porque estamos diseñados para ser afectados por las historias. Quiero decir, hay algo que nos sucede internamente cuando escuchamos historias. Las historias conectan nuestras emociones con las historias de la verdad y solo hacen salir las emociones.
ya sea risa, tristeza o felicidad. Simplemente sacan esas emociones. Y así de repente conectamos esas emociones con la verdad. Tengo muchas personas que lo harán años después que les comparte un mensaje. Recordarán una historia que les conté durante ese mensaje. Y es gracioso que si solo hubiera compartido una verdad, tal vez no hubieran recordado esa declaración. Pero debido a que conectaron esa verdad con una historia que impactó sus emociones, ahora no solo recuerdan la historia, sino que recuerdan la verdad que estaba relacionada con ella. Y la tercera cosa es que las historias cambian nuestras vidas. Piensa en lo que sucede cuando se reúne con sus amigos y familiares. ¿A qué te dedicas? Te garantizo que cuentas historias. Cada familia es diferente, pero a todos nos encanta compartir historias, experiencias e historias, y algunas de ellas las contamos una y otra vez. Tengo una familia al que le encanta contar historias, y cuando nos reunimos no es como si compartiéramos noticias, es como si reviviéramos viejos recuerdos, y lo hacemos una y otra vez. Así es como transmitimos la herencia, así es como transmitimos el legado, así es como compartimos nuestra historia con el mundo. Entonces, ¿por qué no incorporaríamos nuestro don y nuestro amor por la narración cuando comunicamos la palabra de Dios a las personas a las que nos han confiado? Quiero decir, piensa en eso porque, ¿por qué le encantan las películas? Solo es una historia y estamos tan impactados por eso. Nos divierte, pero también nos inspira y nos conmueve las historias que vemos en esas películas. Por eso es tan poderoso comunicarse con una historia, porque estamos diseñados para ser afectados por las historias. Las historias conectan las emociones con la verdad y las historias cambian nuestras vidas. Un ejemplo de una historia en la predicación es el Hijo Pródigo. Y es que Jesús nos dio esta poderosa verdad que cambia vidas en esta historia. Son varias verdades en esa historia, pero no solo nos dio la verdad. ¿Qué hizo Él? Envolvió la verdad en una historia con la que pudiéramos identificarnos. Introdujo personajes en la historia, padre, hijo, pródigo y el hermano. Y así como resultado comenzamos a a identificarnos en las diferentes personas en esa historia. Entonces, no importa quién sea usted, se va con algo poderoso en su vida. Así que hablemos de cómo podemos convertirnos en comunicadores más dinámicos. Permítame darle cuatro maneras en las que puede convertirse un comunicador dinámico. Esta es la primera. Comuníquese en el contexto en que se mueve su audiencia. Tenemos una audiencia muy específica con la que estamos hablando. Por eso queremos poder comunicar la verdad a esas personas. Pablo dijo, cuando estoy con los judíos, me convierto en judío. ¿Por qué? Para poder salvar a alguien. Así que con quien sea que esté, quiero poder comunicarme con esas personas. Voy a predicar de manera diferente si es un grupo de pastores o si es un grupo de personas que no asisten a la iglesia. Voy a predicar de manera diferente a un grupo de personas mayores de lo que le hablaría a un grupo de estudiantes de secundaria o niños pequeños. Quiero asegurarme de que lo que les estoy comunicando sea relevante para ellos. Si hablo con un público más joven, voy a compartir historias que sean relevantes para un niño de 12 años. Si estoy con un grupo de parejas casadas, tal vez comparta historias sobre mi matrimonio y mi familia. Así que quiero asegurarme de comunicarme en una manera que ellos entiendan. La misión de mi vida es muy simple. Es la misión de nuestra iglesia. Existimos para construir seguidores de Jesús de por vida. Así que quiero asegurarme de que mientras me comunico con personas perdidas. Y luego estoy compartiendo verdades de tal manera que una persona que es muy nueva en su fe pueda entender. Por ejemplo, en nuestras iglesias, a menudo hacemos referencia a historias de la Biblia o personajes bíblicos. Puede sonar algo parecido a esto. Necesitamos tener la fe de Abraham. Necesitamos tener la fe de Moisés. Necesitamos tener la fe de David. Y luego continuamos y continuamos con nuestro mensaje. Y nunca hablamos realmente de la fe de Abraham, Moisés y David. Ahora, eso funciona si estamos hablando con un grupo de personas de la iglesia que tienen una gran base de conocimiento bíblico. Pero hay mucha gente que entra a nuestras iglesias que no tienen esa base de conocimiento bíblico.
Entonces, cuando dices cosas como que debemos tener la fe de Abraham, Moisés y David, y luego no explicas lo que quieres decir con eso, ellos no tienen idea de lo que estás hablando de Moisés, Abraham y David, o lo que necesitó para que tuvieran fe, o las experiencias por las que atravesaron para poder aferrarse a su fe. Así es que debemos detenernos en el tiempo lo suficiente para poder compartir esas historias. Debemos poder compartir esas experiencias para que lo que diga sea relevante y que no solo esté lanzando palabras que la gente entiende. Y así, especialmente en la cultura en la que hablo, donde tenemos mucha gente sin iglesia, tengo que asegurarme de compartir esas verdades bíblicas muy simples que la mayoría de nosotros asumimos que todo el mundo simplemente entiende. Pero la realidad es que si estoy construyendo seguidores de Jesús de por vida y estoy predicando a personas perdidas, probablemente no tengan esa base de conocimiento. Así que tengo que construir ese fundamento en ellos porque quiero ir tras las ovejas perdidas, como Jesús se refería a ellos. No quiero simplemente predicar a los cristianos, quiero predicar a la oveja perdida. Y entiendo que si voy a hacer eso con éxito, tendré que probar algunas cosas que nunca antes había probado, en un esfuerzo para compartir el amor de Dios con ellos. Así que quiero comunicarme en su mundo si voy a comunicarme y convertirme en un gran comunicador. La segunda cosa que tenemos que hacer es capturar la atención de la gente desde el principio. Es decir, quiero cautivar su atención desde el principio de mi charla. No puedo asumir que solo porque estoy hablando al frente, ellos querrán escuchar lo que tengo que decir. Por eso, a menudo empiezo con humor. La risa es una excelente manera de hacer que la gente deje caer sus barreras de defensa para escuchar el mensaje que tengo que dar. Ahora, ¿qué pasa si empiezo a decirle la verdad a alguien? Podrían no entender. ¿O qué pasaría si comenzara compartiendo una historia que simplemente cautivó su atención y su creatividad? Por ejemplo, una historia como esta. Cuando era joven, mi padre era pastor en nuestra iglesia y le tocaba hacer mucho trabajo en la iglesia. Pintaba las habitaciones y le quedaban hermosas. Yo era solamente un niño, pero quería ayudar a mi papá. Así que entraba a la habitación y decía, papá, ¿puedo ayudarte? Hasta que finalmente me dio un trabajo. Me confió una responsabilidad muy importante. Después de que terminó de pintar las habitaciones, pude colocar las cubiertas de los tomacorrientes, esos lugares en los que enchufas cosas y solo necesitaba un tornillo. Así que pones la placa sobre el enchufe que necesita el tornillo, enroscas ese tornillo y está terminado. Y al hacer eso, esa habitación estaría completa. Yo le habría dado los toques finales a esa habitación. Estaba tan emocionado de poder ayudar a mi papá. Bueno, justo antes de que mi papá saliera de la habitación, se detuvo y dijo esto. Hijo, hago lo que hagas, nunca metas ese destornillador en esa forma de toma corriente. Ahora, ni una sola vez imaginé qué pasaría si ponía un destornillador en ese enchufe eléctrico. Pero como mi papá me dijo que no lo hiciera, ahora quería hacerlo tanto. Quería ver qué pasaría si ponía ese destornillador en ese enchufe eléctrico. Así que con cada pizca de terquedad que tenía dentro de mí, metí el destornillador en el tomacorriente. Sí, lo hice. Y, y no, yo no morí ese día. Ni siquiera me electrocuté porque estaba agarrado a un mango de plástico. Pero vi el espectáculo de fuegos artificiales más grandes que he visto en mi vida. Y estaba a 15 centímetros de mi cara. El fuego salía disparado de esa pared. Fue intenso. Ahora, puede pensar, ¿qué se supone que tiene que ver esta historia con algo? Eso es lo que quiero compartir. La desobediencia está ligada al corazón de un niño. Aunque mi padre fue muy claro con las instrucciones, todavía había algo dentro de mí que luchaba con la obediencia. Y aunque hoy tengo 46 años, todavía lucho con ese corazón de desobediencia que está atado en el corazón de un niño. Porque a medida que envejecemos y maduramos, a menudo seguimos siendo las mismas personas obstinadas que alguna vez fuimos. Y entonces estoy constantemente luchando esta guerra dentro de mi mente
entre ser obediente a la voz de Dios en mi vida y ser desobediente. Luego tomo esa historia y hablo de cómo ser obediente a la voz de Dios en mi vida. Mira, les he compartido una historia divertida. La gente ríe. He establecido cierta conexión con la gente porque tenemos una experiencia compartida y ahora están más dispuestos a escuchar la verdad que quiero compartir con ellos. Y también pueden conectar esa verdad con una historia muy memorable. Ahora, podría haber comenzado simplemente compartiendo la verdad de la desobediencia y la obediencia, pero hay algo poderoso en usar la historia como un punto de conexión para poder abrir el corazón de alguien para que esté más dispuesto a aceptar la verdad de la palabra de Dios y luego ser capaz de aplicarlo y vivirlo. Así que cautiva a tu gente, captura la atención de tu audiencia desde el principio. Aquí está la tercera cosa, activa a tu audiencia. ¿Cómo logramos eso? ¿Qué tenemos que hacer? Quiero involucrarlos, no quiero que solo escuchen lo que tengo que decir, no quiero que solo escuchen el contenido. Quiero que se involucren en las cosas que estoy haciendo, que hagan preguntas. A menudo me involucro con las personas en las redes sociales, incluso antes de que comiencen la experiencia de oración. Quiero que piensen en el tema, quiero ayudarlos a aplicar el mensaje a su vida. Así que podría hacer una pregunta en las redes sociales esta semana. Oigan, ¿cuáles son los mayores desafíos que tienen o enfrentan su matrimonio hoy? Escríbenlo en los comentarios. Y este domingo vamos a hablar sobre eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy activando la audiencia incluso antes de que lleguen. Ya están pensando en el tema que les voy a compartir el domingo y están participando en las redes sociales sobre eso. Pida a las personas que interactúen o brinden comentarios. Muchas veces cuando comienzo un mensaje puedo decir, escuchen, hoy vamos a hablar sobre matrimonio y sé que todos tenemos desafíos en nuestro matrimonio, así que estoy dispuesto a tomarme 2 minutos para compartir con las personas que me rodean. ¿Cuáles son algunos de los desafíos mayores o grandes que enfrentamos en nuestros hogares hoy? Tienen 2 minutos para pensar y luego les doy 2 minutos. Pongo alabanzas de suaves de fondo y dejo que comiencen a interactuar entre ellos. Ahora, es difícil hacer eso en una multitud si tienes miles de personas, pero la mayoría de nosotros no tenemos miles. No hay miles de personas en mi iglesia. La ciudad no es tan grande. ¿Por qué no darles la oportunidad de participar de esa manera? Y luego siempre termino cada mensaje con 2 preguntas. Cada mensaje. Diré esto al final de cada mensaje. Cuando terminemos y concluyamos, quiero hacerles 2 preguntas. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a través de este mensaje hoy? ¿Y qué pasos tomará para aplicar esta verdad? Esas son 2 preguntas realmente importantes. ¿Qué le está hablando el Espíritu Santo hoy? ¿Y cuáles son los pasos que darás para aplicar esta verdad bíblica? ¿Qué estamos haciendo? Estamos atrayendo a nuestra audiencia, ¿no es cierto? Queremos ayudarles a conectar esto con su vida porque no solo estamos compartiendo algo de información, sino que queremos que la información provoque una transformación en su vida. Así que tenemos que ayudarlos a descubrir cómo aplicar eso y que el Espíritu Santo les hable. Solo queremos que se apoyen un poco más en la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Así que seremos grandes comunicadores dinámicos. Para ello, nos comunicaremos en su mundo. Vamos a captar su atención del principio y vamos a activar a la audiencia. Aquí está lo último. Dígalo hasta que se pegue. Dígalo hasta que se pegue. En otras palabras, dígalo de tal manera que la gente lo entienda. Vincule lo que dice con lo que la gente necesita en su vida. ¿Somos realmente buenos o malos lanzando dichos, refranes religiosos, como si dijéramos estas cosas religiosas que la gente a menudo ni siquiera está segura de cómo aplicar? Lo que estamos hablando ayuda a las personas a aplicar las verdades bíblicas con una aplicación práctica. Uno de mis mentores solía decirme todo el tiempo, tenemos que poner las cosas en la gaveta más baja para la gente. ¿Qué quiso decir con eso? Tenemos que decir las cosas de tal manera que la gente pueda aceptarlo. Si ponemos las cosas demasiado altas para ellos, no podrán aceptarlo, no lo entenderán. Pero si ponemos las cosas de la manera que puedan aplicarlo, recordarlo y entenderlo, será mucho más fácil para ellos vivir la verdad de Dios en su vida. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? No queremos que solo tenga información. Queremos que vivan la verdad de Dios en su vida mientras lo persiguen. Es decir, ese es el propósito de la predicación.
Es para compartir la historia de Jesús, pero también compartirla de tal manera que puedan aplicar la verdad de Dios en su vida. Queremos construirlos como seguidores de Jesús de por vida. Así que démosles dirección, démosle una aplicación que estén dispuestos y sean capaces de seguir. Ahora bien, ¿cómo es que este mensaje que les estoy compartiendo hoy los convierte en mejores seguidores de Jesús? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo los convierte en mejores administradores? ¿Cómo los convierte en un mejor padre o madre? ¿Cómo los convierte en mejores trabajadores, por ejemplo? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a aplicar la verdad donde trabajan, juegan, compran y viven en este momento? Por eso tenemos que ser creativos. Para hacer eso, tenemos que ser creativos, encontrar la manera de ser originales. Simplemente no hagas todo lo que siempre has visto hacer a otras personas, pero seamos lo más originales y creativos posibles para hacer que la palabra de Dios sea relevante para su vida hoy. Use la voz que Dios le ha dado. No tiene que ser otra persona, sino que desarrolle su propio don de la creatividad. Me gusta usar accesorios cuando hablo. Por ejemplo, hace unos meses subí a una escalera al escenario y prediqué sobre cómo a menudo nos ponemos en situaciones difíciles porque nos alejamos cada vez más de Dios debido a nuestra desobediencia. Y cada vez que damos ese paso lejos de Dios, nos ponemos en mayor distancia y mayor riesgo. Y así que seguí subiendo esta escalera para mostrar la distancia que creamos y el peligro en el que nos colocamos. Y ahora, de repente, ven un recordatorio visual en el escenario. Hay mucha curiosidad cuando ven subir la escalera y mantengo su atención mientras digo la verdad de Dios de una manera diferente, creativa y original. Entonces, ¿cómo puedo ser creativo de una manera que comparto la palabra de Dios, que tenga un impacto que cambie la vida del oyente? Hazte esa pregunta. Creo que esa es una pregunta muy importante. ¿Eres, acaso eres el comunicador al que tú mismo te gustaría escuchar? ¿Es usted el tipo de predicador al que le gustaría sentarse y escuchar semana tras semana? ¿Está predicando tiempo y dedicando tiempo a desarrollar su creatividad? ¿Está comunicando el Evangelio con historias y verdades que cautivan la atención y el corazón de la gente de tal manera que estén dispuestos a escuchar la verdad y luego ser capaz de aplicarlo? Tenemos la decisión de ser el tipo de comunicador que realmente nos gustaría escuchar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos? Nos vamos a comunicar en su mundo. Vamos a cautivar su atención desde el principio. Vamos a activar nuestra audiencia y vamos a decirlo hasta que se pegue. Y la verdad es que creo que cuando comience a hacer eso, te convertirás en un comunicador dinámico, compartiendo la verdad de Dios de tal manera que tendrá un impacto de por vida en cada persona que te escuche predicar.